Vamos a comenzar con este nuevo tema que tenemos por acá, que son los planos seriados, ya con otro tipo de utilidad, un poquito más complejo. Tal vez lo que hicimos la semana pasada, tal vez era un poquito más sencillo en el sentido de que podíamos usar tal vez menos planos seriados. Acá nosotros tenemos que analizar un poquito más cómo es la estructura de papel. Tenemos un nuevo desafío esta semana. Como podemos ver acá en la pantalla, tenemos retratos de papel. Entonces, acá es donde viene la complejidad y donde tenemos que aprender también a conocernos a nosotros mismos, porque vamos a hacer un autorretrato de papel. Tenemos acá siempre tres opciones para que nosotros podamos elegir qué tipo de autorretrato queremos realizar. Entonces, este es uno de los primeros autorretratos. Este es de un artista que trabaja muchísimo este tipo este tipo de planos seriados en galerías de arte. Si podemos ver acá, hay muchísimos planos. Hay una cosa que tenemos que tomar en cuenta al momento de hacer estos autorretratos o estos retratos, y son las distancias que poseen, por ejemplo, el rostro del cuello. Acá quiero que se fijen que hay una distancia mucho mayor del cuello a la cabeza, que esta es una de las cosas que si nosotros dejamos pasar, puede ser que se unifique cabeza con cuello y ya no se vea esta distancia natural que posee el cuerpo humano. Acá hay muchísimas capas. Vean acá la gran cantidad de capas que tiene para el cabello, por ejemplo. La nariz no tiene tantas. Contemos acá, tiene dos, tres, cuatro planos seriados. Y acá vamos aumentando, por ejemplo, en la mandíbula, que se van agregando acá al rostro y a la nariz, boca que tiene un plano seriado extra. Entonces depende mucho de nosotros en dónde analicemos que están esos volúmenes. Por ejemplo, darnos cuenta que si la mandíbula o por ejemplo el mentón tiene mucha más prominencia, la nariz en este caso es uno de los elementos del cuerpo humano, de la cara, que sobresale mucho más. Los ojos en este caso van en disminución, es decir, que acá tenemos em, menos distancia en el ojo, ¿verdad? Entonces tenemos que ir calculando cuáles son los planos que van a estar en alto relieve y cuáles son los planos que están en bajo relieve, como el ojo. Aquí podemos ver un poquito más de detalle de la figura. Y les digo que depende de cada uno de nosotros qué tanta dificultad vamos a hacer. Lo que sí necesitamos acá es un muy buen corte, un muy buen pegado, que sea muy limpio al momento de presentar y por supuesto también buenas fotografías y buenos ángulos. Este videito que les tengo por acá, para que lo vean también un poquito más despacio, habla de planos seriados con un retrato en este caso que es muy caricaturesco, que también se puede hacer, ¿verdad? Parte de la técnica que vimos la semana pasada, calcando nuestras fotos o calcando la ilustración que tenemos, forma parte también de los planos seriados para trabajar de forma mucho más limpia. Entonces vemos acá en la pantalla cómo va calcando cada uno de los planos y cómo va creando la estructura. No les voy a dejar acá todo el video porque quiero que lo vean de forma un poquito más detallada ustedes en pantalla. Pero veamos acá al final en donde estructura también no solo los planos, sino agrega textura con crayón, agrega diferentes materiales, por ejemplo, materiales que tienen transparencia, en este caso para los lentes. Va pegando también con mounting tape, que esto hace que sea también un poquito más limpio, no usa pegamento como tal. Y aquí va teniendo diferentes estructuras y planos seriados. Este de acá sí le voy a dejar la música y lo voy a dejar completo porque fue una exposición de Brasil. Vamos a ponerle un poquito de volumen también para que lo veamos. Son grandes estas piezas. Vean ahí, son como doble carta tal vez, para que tengan ahí bastante detalle. Miren las estructuras, cómo van creando los planos seriados, son muy cartoon.
pero a pesar de que son cartoon, tiene muchísimo detalle. Miren el tocado que tiene con los bananos, las bananas que tiene por allí con planos seriados. Van buscando dónde dar volumen. Entonces es bien interesante cómo realizaron esta exposición. Por ahí se ve al final cómo está la habitación completa y las piezas de arte juntas. Es una exposición increíble, véanla después más a detalle, vayan pausándolo también para que vayan viendo cómo utilizaron los colores, cómo fueron representando la cultura en este caso. Y ahí les dejo, ahí está la web también para que podamos verlas más a detalle estas esculturas. ¿Quién me puede decir quién es el primer personaje que tenemos acá en la pantalla? A pesar de que es caricatura, yo creo que podemos descifrarlo ahí bastante. Stanley. Stanley, perfecto. Y es bien fácil identificarlo. En este caso hay cierta dificultad porque las primeras piezas, si bien eran muy realistas, tal vez tenía la dificultad de ir descifrando dónde van los planos seriados. En este caso tenemos este personaje que digamos, lo más difícil en este caso es realizar una caricatura. Tiene un proceso previo al análisis para saber cómo vamos a hacer no solamente los planos seriados, sino también cómo vamos a hacer el cartón. En este caso tenemos unas fotografías bastante interesantes, fotografías que tienen muy buena iluminación, fotografías en este caso que utilizan como una serie de color, por ejemplo, análogo en el caso de Stan Lee, tiene fondo rojo. Vemos que hay ciertos elementos que también son bastante cálidos alrededor de la fotografía, como la plantilla de corte, el lápiz que utilizaron, por ejemplo, para hacer el cartón, y es bastante limpio. Vean acá la limpieza con la que trabajaron este elemento. Si nosotros queremos separar, por ejemplo, rostro de cuello, tendríamos que poner más separadores. No necesariamente tenemos que llenar de capas o planos seriados. También podemos hacerlo, se va volviendo mucho más detallado. Ahora bien, tenemos esta otra especie de plano seriado. Esta también tiene su dificultad porque tenemos que pensar en las tres dimensiones, cómo se va a ver la figura al momento de dar la vuelta, cómo se ve esa figura en 3D, ¿verdad? Entonces, esta es otra dificultad. Por ahí podemos ver que están anotados los números que tiene acá la plantilla. También podemos usar degradés. Vean acá, no solamente gradientes de forma, sino también gradientes de color. Esto da la ilusión de que hay mucho más brillo en esta parte del cráneo. Vean cómo se va disminuyendo en esta parte y al mismo tiempo que va disminuyendo, va teniendo colores mucho más claritos. Esta pieza tiene muchísimos detalles. Vean ahí los grandes detalles que tiene la pieza. Es bien pensado. Está muy bien pensado porque las formas en este caso sí nos dan la ilusión de que la luz viene desde acá. Aparte también tenemos una iluminación que viene 45 grados de forma lateral que al momento de tomar la foto nos ayuda a la ilusión óptica que está teniendo, en este caso el gradiente de color. Vemos del otro lado otra figura que aparenta ser un poquito más sencilla por la forma y porque es no tan realista, pero también tiene muchísimo detalle. Las piezas de la pieza de papel en este caso tiene textura y usa un papel perlarizado, tiene muchísimos planos seriados a pesar de que no los vemos por allí. Vean, por ejemplo, el pecho, vean acá, tiene muchos planos seriados en toda la imagen. Y podemos ver que también utilizaron una buena, digamos, analogía en cuanto a los colores y en cuanto a la temática que estamos viendo. Entonces, esto es lo que nosotros necesitamos al momento de mostrar nuestro plano seriado. Eh, Disculpe, nomás con una pregunta. Ujú, cuéntame. ¿Cómo, si nosotros ya tenemos nuestras pesas, eh, eh, solo es un ejemplo, ¿cómo, cómo podemos recortar una pesa tan pequeña, de una pesa pequeñita como así como el ojo, la pupila del ojo? Como la pupila Esa- del ojo.
deberíamos usar una cuchilla Exactor. Estas son mucho más exactas que las cuchillas que son un poquito más grandes. Si tú te fijas, acá tiene una cuchilla tan chiquitita que esto te ayuda también a la precisión. Otra cosa que podemos usar, yo no recomiendo tanto utilizar tijeras, pero si tú, por ejemplo, te sientes más seguro en realizar un área mucho más chiquita, con una tijera también podemos hacerlo, siempre y cuando mantengamos la limpieza alrededor. Otra cosa que te recomiendo es elegir bien el papel, porque, por ejemplo, en métodos de diseño hicimos mucho corte y pegado. No sé si en algún momento les ocurrió que, por ejemplo, se levantaban las esquinitas del papel. Muchas veces es porque no elegimos el papel correcto. El Arial Cover es un papel que es bastante bueno para trabajar, que normalmente suele no desprender tanto las esquinitas del papel como un papel construcción, que este sí nos va a levantar estas esquinitas, que va a hacer que nuestro trabajo no se vea tan limpio. Por ejemplo, una cartulina blanca también te va a ayudar y te va a facilitar el trabajo, como lo que hemos visto anteriormente. Puedes usar, por ejemplo, un papel que también tenga textura, por ejemplo, algún papel acuarelable que te va a dar también como cierta textura al papel y no se va a levantar. Entonces, esto va a hacer también que tu pieza sea bastante limpia. En este caso tenemos papeles como perlarizado, que este papel es específicamente también para impresión, pero también lo podemos usar por acá. Podemos usar, por ejemplo, opalina se podría usar. Texcote es un poquito complicado, no de cortar, sino de pegar. Por ejemplo, si tú usas pegamento, va a quedar como muy sucia también la presentación final. En este caso, les había recomendado que también podemos usar mounting tape. No es necesario que usemos silicón o pegamento para hacer nuestros separadores. Entonces, ir cuidando como todos esos detallitos al momento de ir cortando y verificar que la cuchilla tenga filo también. Hay diferentes tipos de puntas para las cuchillas. Hay cuchillas que son redonditas. La Exactor es la más conocida, que es como bien específica para cortes muy minuciosos. Entonces esas serían como las recomendaciones en cuanto a herramientas, para tener las mejores herramientas y paciencia, que es lo último que nos quedaría para hacer nuestros cortes. Tenemos acá también esta otra estructura que es totalmente 3D. Vemos acá que sí podemos ver las tres dimensiones, en este caso de un busto. Esta es una de las más complejas. Vean este artista, vean lo interesante cómo es que analiza y estudia también los músculos del cuerpo humano. En este caso, por ejemplo, vemos acá que hay 8 capas. Son 8 capas las que tiene acá en el brazo, pero vamos viendo cómo es que la gradiente de formas también ayuda a que se vea la estructura del brazo. No es solamente de ir cortando piezas cada vez más pequeñas y más pequeñas y más pequeñas, sino irle dando también alguna forma o a la estructura, en este caso del rostro, o si vamos a hacer un autorretrato como este, que se vea un poquito más del cuerpo humano, ir analizando también cómo ir colocando las piezas. Esta otra pieza que tenemos por acá aparentemente es más sencilla porque es cartón, pero vemos acá que también tiene kirigami. Entonces no solamente hay plano seriado, sino también existe kirigami en este plano seriado que nosotros vemos acá. Hay muchas capas. Vean acá los cortes tan finos para las letras. Todo ese es corte digital. Este sí es corte manual. Vean lo bonito que se ven estas piezas. Son muy sencillas. Este ya es cartoon, pero tiene kirigami. Vean acá también el movimiento del cabello. No hay kirigami como tal, pero sí están los planos seriados colocados en las estructuras y están colocados también de forma en que se vea el movimiento del cabello. Este otro de acá es plano seriado ya publicitario que se usó en una clínica dental. Entonces sería bien interesante que nosotros podamos ver esto ya aplicado a diseño gráfico. En este caso, por ejemplo, si nosotros vamos a hacer un autorretrato y una de nuestras características es que tenemos brackets, podríamos hacer algo como esto, también tipo como un autorretrato. Este de acá tiene muchos planos seriados. No tengo la foto de perfil, pero nosotros al ver la de perfil
podemos ver un gran volumen en la boca que nos están presentando acá. Acá se logra ver la profundidad gracias a los planos seriados que tiene. En este caso, esto es muy realista, pero también es bastante fácil de realizar. Ya les voy a enseñar ejemplos que han hecho en otros años también para que tomen una idea. Vean este de acá, es una maravilla. Vean ahí el corte, este es corte electrónico, pero sí está estructurado. Cada uno de los planos está pensado para ser colocado y que tenga volumen no solo de forma, sino también volumen de gradiente. Este es con otro material que es como una especie de madera y también se puede hacer, como dijimos, en los planos seriados en diferentes tipos de materiales. Entonces, ¿cuál es la actividad de esta semana? La actividad de esta semana es un poquito más compleja en el sentido de que tenemos que analizarnos, hacer cortes bastante limpios. Nuestro objetivo en este caso es una fotografía de nosotros, es decir, un autorretrato que nos identifique y a partir de ese autorretrato vamos a realizar este plano seriado. Vamos a utilizar una de nuestras fotos de referencia que va a ser una de las fotos que nos va a representar en el grupo. Busca rasgos característicos que te identifiquen, por ejemplo, lentes, si tienes cabello rizado, si tienes brackets, si usas cierto tipo de ropa en específico, si tienes lunares, por ejemplo, cositas que te vayan identificando. Recortar los diferentes planos con papel utilizando cuchilla. Este exactor que les comentaba, seleccionar bien el papel que vamos a utilizar para cortar, hacer diferentes capas para que se vea el plano seriado y usar separadores. En este caso, los separadores pueden ser con el mismo papel. Si usamos, por ejemplo, papel 300 gramos, que en este caso puede ser un papel mucho más delgado que el que usamos esta semana para nuestro plano seriado con utilidad, en este caso va a ser tal vez un papel mucho más delgado, tal vez de 300 gramos. Y si nosotros usamos separadores de este papel 300 gramos, es probable que las capas queden muy juntas. Por lo tanto, vamos a necesitar más cantidad de planos seriados para conseguir un volumen atractivo e interesante. Paso número 3. Pegar con cuidado y mucha limpieza cada uno de los planos, tomar varias fotografías y tener en cuenta mucho el ángulo en el que vamos a tomar la foto para mostrar los diferentes detalles o planos de nuestro retrato que vamos a evaluar. Un corte y pegado limpio, la creatividad y el uso de los planos seriados, que no sean planos seriados que estén puestos al azar, sino que pensemos bien qué es lo del rostro que necesita más volumen. Ya les voy a enseñar ahí algunos proyectos que se han hecho en años pasados que han sido correctos y unos que han sido incorrectos también para que tomen en cuenta. Adjunta tu fotografía y autorretrato de papel, es decir, que vamos a hacer la comparación para ver cómo es la foto original y cómo es el autorretrato. Escribe tu justificación y tu experiencia en esta actividad y hacer un video o tomar fotos del proceso. Pueden ser unas 3, 4 fotos del proceso o puede ser un video de alguna parte del proceso. Entonces, preguntas hasta acá. Yo les voy a mostrar acá algunos proyectos de años pasados. Te escucho, Gaudí, y después vamos contigo, Zulma. Solo una duda, Lick, ahí se puede utilizar el acetato. Podríamos usar acetato para dar alguna textura de diferentes tipos de papeles y podrías usarlo. Es un poquito más complejo pegar el acetato. Podrías usar tal vez otro tipo de transparencia, pero sí podrías usar acetato. Así como, por ejemplo, en el brillo que lleva, sí puedo utilizar por lo menos una capa para darle brillo. Puedes usar una capa, perdona, no te escuché bien. Que si para darle brillo, por ejemplo, al cabello, sí puedo utilizar una sola capa y de ahí darle como detalles. Sí podrías, incluso podrías usar crayón. Si tú quisieras darle algún detalle con crayón a tu pieza, también podrías hacer eso. Ok, muchas gracias. Puedes usar papeles perlarizados también. En este caso, el que les mostré por acá, déjame ponerlo por aquí, se llama perlarizado, este que estamos viendo acá. Y ese es bastante fácil de cortar, es bastante delgado. Lo encontramos como papel perlarizado. Y hay de varios
de varios, no polarizado, no, perlarizado se llama. Me cambia aquí Google. No es con pegamento este papel, es para impresión. Déjame buscarte acá cómo se ve porque no es este, me pone polarizado. Es que me lo cambia acá. Ok, está bien. Me lo cambia Google, me pone en lugar de perlarizado, porque es tipo perla, me pone polarizado. No lo busca bien, pero te voy a buscar bien el papel. Y lo puedes encontrar en las librerías, no librerías convencionales, sino, por ejemplo, si tú vas a una imprenta, estas imprentas digitales, puedes conseguir este papel y hay varios colores. Encuentras en blanco, podría ser interesante perlarizado blanco, si tú quieres darle como un detalle interesante, y hay en muchísimos colores. Ok, muchas gracias, Rick. Vamos contigo, Zulma. Sí, a mí me quedó un poco de duda en lo que era utilizar las fotos de referencia. Ajá. O sea, entonces, tenemos una foto de nosotros mismos y, por ejemplo, cómo hacer nuestro autorretrato, ¿no? Ok, ahora les voy a enseñar ejemplos también que hemos hecho en otros años para que te quede un poquito más claro. Vamos a ir viendo acá, José, tu pregunta en lo que pongo aquí. Sí, solo, solo que me pregunta, ¿dónde puedo conseguir la cuchilla exacta? Eso lo Porque puedes creo que conseguir en librería Tivoli, Platino, Grafos. Incluso si tú vas, yo encontré en Semaco también encontré porque se pueden hacer trabajos bien delicados y encontré un estuche que tenía la cuchilla exacto y tenía varios repuestos diferentes, incluso allí. Pero lo encuentras en las librerías, Tivoli, Platino, Grafos, todas las librerías que no sea tan chiquita, ¿verdad? Una librería tan chiquita. Pero sí, es fácil que encuentres. muchas gracias. Es como esta, mira. Esta es como la más básica, que tiene este tipo de punta. Pero hay muchísimas más. Tú, por ejemplo, puedes encontrar estas que tienen como más utilidades, por ejemplo, para hacer cortes un poquito más redondos. Hay unas mucho más finitas. Entonces, uno de estos estuches fue los que yo vi en Semaco. Y de hecho, compré una cuchilla ahí que no salió tan cara, no son tan caras. Y funcionó bastante bien. Sí, sí, sí. Pues es que yo tengo un problema con esta cuchilla que dice que a mí se me sale o sea, La cuchilla. sí, Hay que la cuchilla no, apretarla. Hay que apretarla. Mira, acá te voy a mostrar, voy a ver si tiene un zoom por acá, pero si tú ves, acá está. Si tú ves acá, la cuchilla se puede meter en estas ranuras, ¿sí? La metemos acá. Entonces tú lo que tienes que hacer es apretar y darle vuelta a esto, porque este tiene un sistema donde tú, por ejemplo, cuando aflojas esta partecita de acá, te abre estas ranuras para que tú puedas meter la cuchilla con facilidad. Ya cuando esté la cuchilla adentro, tienes que rotarlo para apretar. Tampoco tienes que exagerar en apretarlo tan fuerte. Pero acá está, mira, se mete la cuchilla y después rotas un poquito, solo para que quede apretado, porque si no, sí se va a salir. Pero es por eso, hay que apretarla. Entonces, vamos a ir viendo aquí proyectos de años pasados. Estos son del 2020. Entonces, en este caso, Sophie hizo un muy buen trabajo, decoró también con estrellitas que son como brillantes. No hay problema si hacemos eso, no pueden usar cualquier material.
Vean cómo queda de interesante cuando se usa solo blanco. En este caso usó también acuarela para pintar y separar un poquito la ropa de la piel y el cabello. En este caso, una de las preguntas que me hacía Sophie es cómo cortar esta parte de acá, que es como la más complicada. Entonces, normalmente nosotros lo que hacemos es meter la cuchilla, como hacer una forma de cruz acá, porque todo esto se va a ir en el troquel y así nos va a permitir entrar a la base, no empezar cortando acá el círculo, sino desde adentro, hacer como una especie de cruz, una especie de X para empezar a cortar todos los bordes. Tiene un corte que es bastante limpio. Vean acá los detalles también de los dedos. Tiene acá separadores también para ir haciendo relieves. Y pensó bastante bien en que los ojos tenían un bajo relieve. Pensó también acá que la nariz tenía un alto relieve. En este caso, y lo importante también son las vistas con las que tomamos la foto, porque, por ejemplo, esta de aquí se ve un poquito deforme, pero la pieza no es que sea deforme, sino que la fotografía en este caso no funciona del todo. Hay detallitos que podemos ver en la parte de lateral de la imagen, más detalles de la imagen, la fotografía original, y les voy a ir enseñando acá parte de los procesos. Este proceso lo vimos la semana pasada, pero acá lo estamos viendo ya como parte de la fotografía. Primero es analizar un poco cómo es la estructura ósea del cuerpo, cómo es que nosotros tenemos partes del rostro que son más elevados, como la nariz, pómulos, por ejemplo, labios, cejas, los ojos se ven hundidos, es decir, que hay bajo relieve. Entonces, analizar todos esos detalles en inicio. En este caso, tal vez la fotografía no estaba completa, pero ya le agregó cabello dibujado, que en este caso es una ventaja que nosotros tenemos. Luego vemos acá, para resolver ahí tu pregunta, Zulma, también les voy a enseñar varios procesos. Pero en este caso, ella utilizó este papel mantequilla que es más barato y fue calcando en diferentes colores. Hay que numerar también para que tú sepas que esta es la capa uno, la capa 2, porque si te llegas a juntar con muchas capas, puede ser que sea complejo también que nosotros veamos cómo hacer estos cortes. Las piezas. Ella usó, en este caso, para ir calcando, puede ser un lapicero sin tinta. Ella usó los palillos de bambú, puede ser un lápiz, ¿verdad? Como estamos calcando encima, tampoco hay que hacer tanta fuerza, pero el momento de nosotros ir calcando va a quedar marcado en el papel. Entonces va a ser mucho más limpio porque no va a tener lápiz, no vamos a tener que borrar. Entonces, esta es una de las formas más limpias de trabajar nuestra pieza. Les voy a enseñar varios proyectos que se han hecho. Vamos con este, que me parece también bien interesante la forma y la estructura que le dio al rostro. Y cada uno de nosotros busca diferentes planos al momento de realizarlos. Ven acá las diferentes formas que tiene, sombras, por ejemplo, en el cuello. Miren qué bonita se ve esta perspectiva también y se ve todo bastante limpio. Las estructuras y las formas, primero la fotografía, tamaño real. No veo por qué no podemos imprimirla a tamaño real e irla calcando. Esa sería como una de las formas más fáciles que tenemos. Por eso les digo, tiene dificultades tanto la que es más realista como la que es cartoon. En el caso de la realista, pues podemos tener la foto original e ir calcándola, tener como el tamaño original e ir viendo, digamos, las piezas o qué elementos del rostro sobresalen más. Entonces, esta es una de las dificultades que tenemos más que todo en análisis, no tanto, y de corte y pegado, porque muchas veces son más piezas. Ven acá la cantidad de piezas que son para el rostro y tenemos mounting tape. Este tape
tiene cinta doble cara. Entonces, es algo que les digo que es bastante fácil de usar, es muy limpio. Si nos equivocamos, podemos quitarlo y limpiarlo con mucha facilidad y no se va a notar. Como son piezas de papel, 300 gramos, 240 gramos, no tienen tanto peso, entonces va a resistir bastante bien. Un mini video de... ok, el mini video de la estructura. Parte de la experiencia, que yo les pido ahí un poquito de la experiencia. Diferentes fotografías. Esta presentación es bastante limpia y cómo se ve de forma final. Y como es un autorretrato también, nada nos impide que podamos hacerlo en diferentes colores. Entonces, si bien este plano seriado se los voy a mostrar, tiene muy poquitos planos seriados, pero da también como una propuesta también diferente e innovadora que sí podríamos nosotros utilizar. Acá la decisión incorrecta fue utilizar un papel que es difícil para cortar. Entonces, este papel tiene como cierta textura. Entonces, puede ser que nosotros cortemos muy bien, pero vean acá en la orilla, por eso les preguntaba si alguna vez les pasó, por ejemplo, en métodos de diseño, esto de acá y les ponían ahí la marca porque no estaba bien cortado. Entonces, no era su culpa realmente el corte, sino el material que estábamos seleccionando al momento de cortar. Entonces, este papel no nos funciona tanto. El Ariel Cover es un papel que nos va a funcionar tal vez un poquito más. Se lo voy a mostrar acá, no tiene textura. Es el que estamos usando muchos para las fotos. Es mate y la textura es lisa. Acá no se va a ver tanto la textura, pero se ve como mucho más lisa versus un papel arcoíris, por ejemplo, que el papel arcoíris tal vez no va a tener tampoco tanta solidez porque el papel arcoíris no tiene tantos gramos y tiene textura, entonces se siente como mucho más aguadito. El papel construcción tampoco va a funcionar tanto porque tiene textura. Entonces, lo ideal es seleccionar un papel que nos funcione bien, como un papel acuarelable, va a funcionar bien, un papel, una cartulina, incluso una cartulina normal nos funciona bien, ¿verdad? Entonces ir buscando como estas piezas que nos ayudan a que se vea bien el corte. Acá lo que falló fue la selección de papel y que no tenemos tantos planos seriados. Entonces no se ve tan interesante. Acá tenemos otra pieza que está bastante interesante. No es necesariamente blanco o del color de su piel. Acá tenemos la selección de planos seriados que está bastante interesante también. Los cortes, ya el proceso donde se va cortando y pegando la pieza y acá vemos ya la pieza final. Lo interesante acá también fue la fotografía, cómo fue solucionando también partes del cabello, la fotografía que está bastante interesante, el plano de la fotografía, el fondo que utilizó, otros detrás de cámaras para mostrar diferentes aspectos de la fotografía. ¿Quieren ver más? Les pregunto si quieren ver otros proyectos. Papel mantequilla es mucho más barato, puedes usar papel mantequilla. Calco es un poquito más grueso, es más caro el papel calco. Yo te diría mantequilla para que no gastes tanto. Puede ser la foto, por ejemplo, tamaño carta. Papel mantequilla no vas a gastar tanto y vas a calcar más rápido también. No hay que hacer necesariamente tanta fuerza.
¿Quieren ver alguna otra pieza? Ustedes me dicen si quieren ver otra más. O con estas tenemos como ejemplo. Sí, licenciada, gracias. Una más. Ok. Hay acá un retrato que me parece bastante bueno, pero no hubo separación en los planos. Tiene muchísimos planos. Miren el detalle que tiene. Es bastante interesante. Pero acá se nos olvidó hacer la separación del cuello con el rostro. Entonces se ve como una unificación. Se ve como extraño. Y cuando nosotros tenemos como la mandíbula o el rostro, la cara más separada del cuello. Entonces son como esos detallitos que tenemos que tomar en cuenta, pero el nivel de detalle es bastante grande. Uso de los colores, es muy interesante. Los planos ella los usó sobre la misma hoja de papel, no usó papel calco, pero sí tenía que ir marcando cuáles eran los planos que iba utilizando. Vamos a ver otro más. Acá pasa lo mismo. Si bien tenemos una caricatura donde selecciono planos, pues están bastante bien, están bien seleccionados los planos. Acá no hubo una muy buena separación, ni tampoco hubo un acabado final muy bueno. Si en este caso tal vez preferiríamos dejarlo blanco a tener un mal acabado con el detalle, porque la selección de planos estaba muy bien. Lo único que tenemos mucha suciedad al momento de ir pegando. Ella sí utilizó pegamento. Entonces hay mucha suciedad y no hay muy bonitos acabados. Entonces esto hace que el plano seriado no se vea tan interesante. Hay poquitos planos seriados. No sería una mala decisión si nosotros usáramos correctamente los separadores. Entonces, esta sería como, pues no es un mal autorretrato, no es un mal uso de plano seriado, pero necesita mejorar en este caso corte pegado, detalles finales. Entonces, cuiden mucho eso si van a usar, por ejemplo, marcador, tomen como buenas decisiones, así como el primero que les mostré. La cara era toda blanca y lo único que tenía celeste, por ejemplo, era la blusa. Este también es interesante. La fotografía original. Y acá lo que sucedió fue que la decisión de los planos seriados no fue la mejor en el sentido de que cuando vemos nosotros la foto, no se nota que realmente tiene planos seriados. Se ve como si no existieran los planos seriados. Al momento de verla de perfil, sí se ven los planos seriados, pero no están seleccionados de la mejor manera porque no se distingue la técnica de los planos seriados. Entonces hay que tener cuidado con esta parte de acá, de la selección más que todo de planos seriados y dónde los vamos a poner, porque realmente lo único que le dio fue altura y donde podíamos usar, por ejemplo, separadores o podíamos usar una única pieza con varios separadores para darle esa altura. Por el contrario, en este caso no se nota realmente el plano seriado. Quizás acá la decisión del volumen y de los planos seriados no funcionó tanto, o tal vez la selección de la fotografía. Sí, acá se cortó bastante el cuello, no hay tanto parecido tampoco con, con la foto original, pero está bastante interesante también el uso de los planos seriados. Acá hay poquitos planos seriados, la selección de colores está interesante también. Vamos a ver una más.
Miren la cantidad de planos seriados. Esta está bastante interesante. Incluso la fotografía está muy, muy interesante cómo hizo la utilización de la luz. Entonces obtenemos un plano seriado bien interesante. Y acá tenemos otros detallitos. Miren el detalle que tiene en la mano. Yo le recomiendo que al menos el tamaño sea carta, porque si es muy pequeño, es muy probable que no podamos realizar tantos detalles. Entonces, si quieren todavía más detalles, podría ser doble carta. Entonces va a ser mucho más fácil que corten, por ejemplo, un detalle muy chiquitito, que no se va a sentir tan pequeño al momento de realizarlo. Entonces, lo más pequeño, tamaño carta. Tamaño que podríamos hacer, por ejemplo, doble carta. Como es un retrato, pues tamaño carta está bastante, bastante bien. Pueden usar el papel, por ejemplo, Bond, papel Bond 60 gramos. Hay un papel tan delgadito que es 60 gramos. Incluso hay papel Bond mucho más delgadito. Pueden usar ese papel también. O, por ejemplo, podrían usar una mesa de luz. Por ejemplo, si no tenemos mesa de luz, podemos comprar un marco de estos marcos de Dollar City y colocar una lámpara como por debajo o poner nuestro teléfono por debajo si queremos calcar nuestra fotografía. Entonces, ese es un método que podemos ir utilizando también si queremos utilizar hojas bond. Si ya tenemos hojas bond y vamos a utilizarlas, podemos hacerlo. Hay unos bloquecitos también de, de papel mantequilla que venden en la Platino, que vale 25 quetzales y creo que trae como, como 100 hojitas. Si nosotros compramos un pliego de papel, no son tan caros. Vamos a gastar lo más 5 quetzales, no son tan caros el papel mantequilla. El calco sí es un poquito más caro. Y siento que como no lo vamos a utilizar, podemos usar más el papel mantequilla. Me voy a ir entonces a nuestra sección. Quiero revisar proyectos. No todos hemos entregado proyectos el día de hoy. Entonces, voy a ir revisando los proyectos que han sido subidos a planos seriados para que los analicemos. Entonces, vamos a comenzar acá. Tengo el listadito. Sergio, Heder, ya subieron acá proyectos. Vamos a ir analizando nuestros proyectos también, que esto es bien importante para saber qué es lo que estamos haciendo, cómo estamos entregando. Entonces, vamos con Sergio. No sé si Sergio estás por acá. Así es, ¿se me escucha? Se te escucha bien. Ok. Entonces, Buenos días. buenos días, Sergio. Entonces, miremos ahí la presentación de planos seriados. En primer lugar, estamos viendo un elemento que es bien interesante. En este caso, Sergio utilizó para sostener el celular. Entonces, tenemos un plano seriado que es muy interesante. Lo que quizás está fallando acá, Sergio, puede ser el material, porque el acabado final no se ve tan bien, ¿verdad? Vemos como que hay restos de pegamento. Quizás te costó mucho cortar el papel porque se ve bastante grueso el cartón. Entonces, una recomendación es que vayas pasando varias veces la cuchilla y que la cuchilla tenga filo, porque muchas veces cuando la cuchilla no tiene filo, puede irte como carcomiendo ciertas partes que tenemos en el cartón. Y esto fue lo que ocurrió acá, que no sé si la selección del papel fue como la mejor en este caso. Podríamos, ¿cómo solventarlo? Si tú ves que está sucediendo eso, que el cartón se fue como desgastando de esta manera, podrías usar una lija muy finita para ir como puliendo todas estas partes de acá, pero muy finita, ¿verdad? Una lija muy, muy finita, tal vez un calibre 50, por ejemplo, un calibre P22, 40. Mientras más alto el calibre de la lija,
es más finita. Entonces eso es como una solución que podríamos hacer acá para que se vea mucho más limpio, porque no se ve tan limpio. La idea creativa me gusta muchísimo y funciona bastante bien. Las fotografías también están muy bien. Tal vez nos hizo falta un poquito más de claridad al momento de tomar la foto. Tal vez en exteriores te pudo haber funcionado más. Y, más que todo sería esto. Y que la funcionalidad acá, no sé si se está desbalanceando, no sé qué tanto esta patita, por ejemplo, el elefante está igual que la otra patita, pero más que todo siento que es el material, acá se ve, que por ejemplo no se ve que esta no llegó hasta el suelo, entonces puede ser que al momento de hacer una pieza como esta, se va a mover muchísimo, entonces ojo con esto, y tenemos tal vez muy poquito plano seriado por ahí, para que vayamos mejorando. Estructuras que les estoy mostrando acá, podemos mejorarlas si ustedes lo desean, si quieren mejorar la nota la siguiente semana. No es obligatorio, pero es una ventaja cuando podemos ver las piezas acá en clase. Vamos contigo, Heather. Voy acá a la presentación porque ahí es donde tenemos todo. Tenemos los materiales, una presentación que está bastante ordenada. La presentación acá también está bastante interesante. Tenemos un plano seriado que es decorativo. Está bastante interesante, es un muy buen corte, un buen pegado. Agregaste también parte de tu esencia, en este caso, pintando y decorando la pieza. Se logra ver el movimiento, no solamente es decorativo, sino también tenemos una pieza de movimiento. Y me gusta y se ve interesante también cómo lo combinaste en el área donde lo vas a utilizar, que incluso podrías poner separadores acá de libros si tú tuvieras como algo muy chiquito chiquitito y se puede usar no solamente como decorativo, sino por ejemplo podrías tener acá guardados separadores para cuando leas tus libros, algún clip, algo que te sirva para cuando tú estás en la lectura. Entonces, el uso decorativo está bastante interesante. La forma también está bastante interesante al momento que la aplicaste. Vamos a ver otros planos seriados. Como les digo, no todos han subido la actividad del día de hoy. Vamos a ir con el de Ana y después seguimos con el de Herbert. Ok, está bastante ordenada. Tenemos acá lo que se solicita, que son los tamaños, parte del proceso. Déjame ver acá si dice para qué sirve tu plano seriado. Estoy tratando de buscar acá está el resultado. Sí, al principio le puse uso práctico. Uso práctico, ok, para sostener pesos. Es como una cuña para las puertas. Una cuña para puertas, ok. Me Ujú. gusta la forma, la utilidad está muy bien. No sé si es papel, no sé si realmente te ayuda a sostener las puertas como tal, porque si hay como mucho viento, puede ser que se caiga también por el tipo de material que estamos utilizando. Otra cosa, me gusta muchísimo cómo se ve el movimiento y me gusta cómo fuiste haciendo el degradé. Lo único que tenemos que seguir mejorando nuestro corte y pegado y se va a notar muchísimo más en el retrato que vamos a hacer esta semana. Y quiero que vayamos cuidando mucho más estos detalles porque los proyectos que vienen ya son con volumen. Por ejemplo, la siguiente semana ya trabajamos piezas con más volumen donde si 1 milímetro, 2 milímetros no casan, puede ser que la pieza no quede recta y se vea torcida. En este caso estamos usando planos seriados que son todos por aparte, pero al momento de unificarlos, como vamos a hacer en el siguiente proyecto y la siguiente actividad, que es la temática que viene, necesitamos ser muy exactos. En este caso,
Creo que lo que no funcionó tanto fue el material también, que es bastante grueso. Y quizás hicimos mucha fuerza, que tal vez es lo que pasó con Sergio también. Ustedes me dicen si pasó esto, yo me imagino que pasó esto. Teníamos el cartón, hicimos mucha fuerza como para tratar de terminar más rápido, entonces hicimos una fuerza bastante grande al momento de cortar el cartón y esto puede ser peligroso también porque si hacemos demasiada fuerza, no solamente se quiebra el papel, sino que también podemos tener accidentes. Entonces, es mejor pasar varias veces la cuchilla con mucha paciencia, que nos vamos a tardar tal vez muchísimo más, pero va a quedar más bonito, digamos, todo el corte. Antes de pintar, nuevamente pasar como la lija, una lija muy finita para que tú vayas quitando todo el desgaste que te da el cartón. En este caso sí se puede, porque como es cartón, te permite pasar la lija para suavizar bordes. Y después ya puedes limpiar con una brocha, porque si no limpias con una brocha antes de pintar, te pueden quedar excesos de este polvito que lijamos, entonces no se va a adherir del todo la pintura. Entonces al momento de lijar ya vas a ver que está limpio, lo dejas ahí un ratito y ya puedes aplicar tu spray, tu pintura acrílica, lo que tú necesites. Entonces esos son como consejitos para que podamos cortar el cartón con mayor facilidad. Sí, gracias, Lady. Ustedes me dicen si pasó eso, porque veo que pasó esto y similar también con Sergio. Sí, Ujú. sí, me costó bastante cortar el cartón ilustración, entonces sí como que se me rasgaba un poco. Sí, se rasgaba. Más que todo es cuando haces fuerza, pero puedes hacer, en lugar de 3 cortes, puedes hacer hasta 5 o hasta 8 y te va a doler menos la mano, porque te aseguro que te terminó doliendo tal vez un poquito la muñeca. Sí, me salió Ujú, hasta una ampolla. por la fuerza. Es que es mucha fuerza y es complicado cortar cartón. Gracias. Bueno, vamos acá entonces con Herbert para ver la pieza. Ok, tenemos una pieza que es bastante interesante. Vamos a ver, dice, todavía no dice para qué sirve la pieza. Entonces vamos a ir viendo acá. Tenemos la estructura, ok, tenemos una estructura bastante bien. Este tipo de cartón es un poquito más fácil de cortar que el que ustedes cortaron, que es cartón ilustración. ¿Por qué? Porque lo que tiene es que se suele como aplastar un poquito. Se nota acá también que hubo como dificultades en el corte, pero es menos. Y es porque el cartón está dividido como en varias capas o varias telitas. Entonces tiene 2 capas que son más gruesas y en medio tiene capas que son un poquito más suavecitas. Entonces, no tenemos acá la utilidad. Nos hizo falta acá la utilidad para que la puedas agregar. Tu proceso. Acá esta parte del proceso, aunque no dice exactamente para qué sirve. Vamos a ver si en el video del proceso, no, todavía no está subido. Y no sé si Herbert estás por acá. Creo que no está por acá, entonces nos vamos a quedar con la duda de para qué sirve. Y vamos a terminar con Mari, que sería la pieza que ya no tengo más piezas, ¿verdad? No han subido todo su pieza el día de hoy, pero vamos a... Acá en en la letra son planos seriados. Ok. Decorativo en este caso. Molde a usar. Ok. Extracción de moldes. Bastante interesante. Este cartón es más fácil de usar, como les digo, porque se divide como en varias piezas. Igual se puede pasar la lija que no hay ningún problema para que nos quede bastante bien, pero el corte se ve más limpio. Hay ciertos detalles que son como los cortes más chiquititos que quizás nos van a costar como un poquito más.
Entonces, para eso se usa la cuchilla X-Acto como muy, muy despacito en estas áreas o se puede ir lijando, digamos, en estas áreas que son las más difíciles para que nos quede bien la estructura final. Ok, acá tenemos el plano seriado y la pintura. Ok, se mira bastante interesante también el plano seriado, sería decorativo. No, no está donde lo vas a colocar. Entonces solo nos hace falta ver en dónde queda la pieza decorativa final. Y está bastante bien. Tenemos un corte que es bastante limpio y es por el papel, ¿verdad? Entonces, Sergio y Heather, no se preocupen. Si, por ejemplo, nos costó con el papel es normal, es el tipo de papel y el tipo de material que es un poco más complicado de cortar. Por eso los cortes suelen verse no tan limpios. Este tipo de papel es más fácil de cortar, tiene otro acabado, ¿verdad? El papel que ustedes eligieron tiene un acabado muy, muy bonito, pero tenemos que tener mucha más paciencia para cortarlo. En lugar de 3 cortes, como les decía, que este, por ejemplo, quizás lo podemos tener listo en 3 cortes, el otro muy probablemente en 8 cortes, pero el acabado que van a tener, si tenemos más paciencia, va a quedar muchísimo, muchísimo mejor. Acá les prometo que no vamos a usar este material hasta que lleguemos, por ejemplo, a display. Es probable que allí lo volvamos a utilizar. Entonces vamos a descansar un poquito de utilizar papel tan grueso. Poder usar tape del transparente, no tanto, José, porque ese tape sí se te va a despegar. Entonces, lo ideal es que no se despegue, ¿verdad? Que no sufras que se te vaya a mover. Te voy a enseñar acá el tape que puedes usar, que tampoco es tan caro y te va a sobrar bastante. Entonces, em, aquí justamente acá lo tengo. Entonces, este es el otro tape que sí es transparente, mira tú, pero es mounting tape, es tape doble cara. Estos son bastante resistentes. Entonces, hay de diferentes grosores también. Hay unos que son un poquito más gruesos, hay unos que son blancos. Por ejemplo, este tiene un grosor bastante grande que te puede servir, por ejemplo, para separar más los planos. Hay unos que son más delgaditos. Entonces, depende del resultado que tú quieras. Normalmente son transparentes o blancos y va a sobrar bastante. Entonces, puedes usar esto para más limpieza. Por el plano para uso de Ana, la del gato rosado. Tú decías que usara tape, ahí sí no te leí cuando diste el comentario. Sí, sí. Ok, gracias, José. Entonces, esa era la recomendación que te dejó Ana y José para el gato. Entonces, con eso estamos el día de hoy, chicos, chicas. Sergio, pregunta. Sí, Lick, en primera, pues gracias por el consejo ahí, por el tip de usar la liga. No lo sabía, lo voy a utilizar. Y la segunda es ¿para cuándo podemos volver a subir este ejercicio de planos seriados? ¿Igual para el otro sábado o se puede hoy mismo? Podrías para el otro sábado. Perfecto. Muchas gracias, solo eso. Perfecto. Estas ventajas son normalmente para las personas que reviso en pantalla y acá con ustedes los planos seriados o voy revisando como las actividades. Esto se va a abrir a partir de hoy ya que no estamos leyendo el libro. Entonces, normalmente doy como estas oportunidades al momento de ver los proyectos acá en clase y que tenemos como esta retroalimentación. Entonces, el siguiente proyecto, por ahí me estaban preguntando para cuándo lo vamos a hacer es para la siguiente semana. La siguiente semana es
Hoy es 10, la siguiente semana, acá les voy a decir qué fecha es. Es 17. 17. Ujú. Entonces lo tenemos para el 17. Y la siguiente semana ya entramos directamente con volumen, que ahí vamos a tener otras piezas creativas bien interesantes para elaborar. Entonces, un gusto saludarlos, Fátima, antes de que nos vayamos. Cuéntame cuál es tu duda. No sé si me escuchan. Sí, te escuchamos perfecto. Sí, mi pregunta es respecto a las notas. No sé si solo a mí no me parece ninguna nota, pero no sé cómo en esta clase me tiene como preocupada. Ok, ya estoy calificando, por ahí les estaba dejando mis notitas, entonces ya me estoy poniendo al día con las personas que me hacen falta, entonces no te preocupes. Normalmente les dejo ahí como algunas notas, si por ejemplo en algún proyecto necesitas repetir o necesitamos subir puntos también. Entonces yo creo que la siguiente semana ya tenemos notas ya subidas, que justamente hoy estoy en su clase, entonces ya te empezarán a aparecer ahí varias notas. Gracias. Perfecto, entonces los veo la siguiente semana. Cuídense muchísimo, un gran abrazo y paciencia para esta actividad que tenemos esta semana. Feliz día. Igualmente, feliz día. Gracias. Feliz día. Igual, feliz día. Feliz día. Igualmente, feliz día, que descansen.